Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es tu hermano y amigo Luis Hernández. Estamos aquí con nuestro hermano Reinaldo Rivera. Vamos a tener un conversatorio de su nuevo libro que lleva por tema La trampa del miedo. Así que estamos sumamente contentos por esta oportunidad. Y vamos a hablar un poco de esto. Reinaldo, palabras de saludo. Gracias, Luis, por tomarte este tiempo de poder conversar acerca del libro que sale ya la próxima semana, si Dios permite. Les saludamos a todos, esperando, ¿verdad?, que pueda ser de mucha bendición este conversatorio y que las personas conozcan acerca de este nuevo libro que Dios nos ha dado, y lo hemos hecho por la gloria de Dios, sabiendo que va a ser de mucha bendición. ¿Cuántos libros has hecho ya, Rey? Pues este es el tercero ya. Tenemos el primero que hicimos, que aunque no ha salido aún, pero fue el primero que hice, que es un encuentro a la cima de la montaña. El segundo fue el de ¿Ahora qué?, que fue más corto. Sí. Digital que hicimos, ¿Ahora qué? Y este ya pues el tercero. Y ahora La trampa del miedo. Son 7 capítulos, Rey. 8 capítulos. 8 capítulos, perdóname. ¿Cómo nace este libro, su título? ¿Cómo nace en el corazón pues mira, de Dios, ¿verdad? Y luego a ti. El libro nace por la razón de que muchas personas, siempre jóvenes, por ejemplo jóvenes, siempre me han preguntado cómo es que yo he vencido el miedo, la predicación, cómo yo he podido enfrentar las situaciones en el ministerio, qué me da miedo. Aparte de eso, ver la manera en que el mundo está viviendo. Amén. Creo que en este tiempo el mundo está viviendo bajo... Tú sabes que con cuestión de la pandemia, la gente quedó como con unos traumas, sí, de miedo, siempre ver las noticias y por eso se dejan llevar, y todas esas cosas me llevaron a meditar en eso. Y eso fue una de las razones por las cuales decidí escribir en ese libro. También tuve una situación muy cercana que tuve que tratar, y una de las cosas que estaban provocando la situación era el miedo. Y en eso como que más me inspiré y como que aprendí de esa situación, y eso me llevó a ver, párate, como que es una trampa, el miedo es una trampa. Sí, es una trampa. Y algo que cuando, ¿verdad?, me escribías para tener esta conversación, yo siempre, los que me conocen y la iglesia local, siempre le digo a la iglesia que Dios me había dado un pensamiento para cuando, ¿verdad?, tuvimos el aniversario, y es que la misma energía que usamos para el miedo es la misma energía que podemos usar para la fe. Para la fe. Entonces, ¿qué vamos a elegir hacer? Entonces, es una buena, ¿verdad?, para partir sobre ese tema. La trampa del miedo es porque no hay nada positivo en el miedo. Es una trampa. El miedo termina donde comienza tu ofendido. Qué lindo. Entonces, eso es una de las ideas que el libro tiene, eso. Hablar acerca del miedo, pero sobre todo abordando bases bíblicas que nos van a ayudar a sobrepasar. Porque el miedo es algo instintivo. Hay personas que sienten miedo de ciertas situaciones. El miedo es instintivo, te lleva a librarte de peligro, te lleva a cuidarte de ciertas cosas. Pero cuando es irracional, cuando es excesivo, cuando el miedo toma control de tu mente, de tus acciones, te paraliza, entonces ahí es peligroso. Porque afecta tu calidad de vida. El miedo puede detener tu propósito que Dios tiene contigo, porque tú vas a estar estancado. Y esas son las cosas que estamos tocando en el libro. Y eso es bueno, qué bueno que mencionas eso, porque, ¿verdad?, fui por varios capítulos y tengo aquí marcado ciertas cosas que captaron mi atención. Y la introducción tengo, si cito a nuestro hermano Reinaldo, el miedo ha sido una de las mayores causantes, de los mayores causantes por el cual muchas personas con llamado y propósito han renunciado y desistido. Y me gustó esta parte, sencillamente porque el miedo paraliza. Háblanos de eso. Claro, eso es una de las cosas que yo he visto. Muchas personas que han querido quizá en el llamado evangelizar, quizás Dios los ha llamado pastor, quizás Dios los ha llamado a otras cosas. Entre tantas cosas que hay que hacer en la obra de Dios, muchas personas por el miedo. ¿Qué dirán? ¿Cómo lo haré? No tengo los recursos. ¿Qué pasará? O sea, las personas mientras se estancan en estas cosas, no avanzan. Entonces, por eso mismo, porque el miedo paraliza. Entonces, hay muchas personas paralizadas teniendo potencial. Entonces, el miedo te lleva a vivir por debajo de tu potencial. Y es triste porque personas con un gran potencial hoy se encuentran de manos amarradas, porque el miedo te amarra las manos. Porque el miedo, según estudios que se han hecho, por ejemplo, en la Universidad de Indiana se hizo un estudio donde te dice que el miedo cambia tu percepción.
La manera en que tú percibes las cosas es diferente, porque el miedo te hace ver las cosas más grandes de lo que son y más cerca de lo que no están. Sí. Y por eso creo que hay personas que con llamados, con ministerios, con algo de parte de Dios, porque todo el que está aquí tiene que cumplir algo de parte de Dios, se ha detenido. Y por eso es que la introducción comenzamos con Qué eso. lindo. Eso es así. Entonces podemos decir, Rey, que si el miedo paraliza, la fe moviliza. Exacto. Sí, sí. Entonces, vamos al primer capítulo, Rey. Háblanos de ese, ¿verdad? Subtema, escondidos. ¿De qué se trata este Primer capítulo escondido, estoy hablando ahí de Génesis capítulo 3. Lo primero que comienzo diciendo es que para nosotros poder vencer el miedo hay que ver su procedencia. Y cuando nosotros vemos la idea del miedo y vamos a Génesis capítulo 3, Adán vivía una vida perfecta. ¿Qué clase de vida vivía Adán en el Edén? No tenía necesidad de nada porque Dios no tan solo lo pone en el Edén, sino que Dios le provee todos los recursos necesarios para que estén. ¿Qué pasa? Que todo esto fue una vida excelente, perfecta, hasta el momento en que desobedecieron el mandato de Dios. Qué lindo. Cuando desobedecen el mandato de Dios, uno de los primeros sentimientos que expresa el hombre es miedo. Miedo. Él le dice a Dios, yo tuve miedo Me escondí. y me escondí. Entonces, por eso es que muchas veces el miedo te lleva a esconder de quien te ama. Wow. Adán se estaba escondiendo. Dios no era algo extraño para él. Dios era su creador y el miedo lo llevó a esconderse de su creador. Y muchas personas están escondidas de Dios por lo que hicieron. El pecado número 1 dice, tuve miedo. Escuché tu voz y tuve miedo porque vi que estaba desnudo. ¿Sabes cuántas personas se sienten de esa manera? Desnudos, se sienten menospreciándose. ¿Ve? Entonces el miedo los ha llevado a esconderse de quien deberían acercarse. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, es una de las trampas del miedo te lleva a alejarte de quien deberías acercarte y te lleva a acercarte de quien deberías alejarte. Vamos. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que es escondido. Pero también está el contraste. El salmista dijo, en el día que temí, yo me escondí en ti. Pues no es lo mismo estar escondido de Dios que estar escondido en Dios. Lindo. Sí, señor. Entonces, prácticamente el capítulo 1 nos enseña cómo estamos escondidos. O nos estamos escondiendo de Dios o nos estamos escondiendo en Dios, que es diferente. Lindo que tocas esa parte, Rey, porque mientras me preparaba, ¿verdad?, para este conversatorio, encontré un report, ¿verdad?, una información de un matemático que se llama Blaise Pascal, y él decía y hablaba sobre el miedo real y el miedo de mentira. Uh-huh. Y el contraste que ponía es que nosotros como cristianos tenemos un miedo real en cuestión de que tememos a perder a Dios. Pero él ponía el contraste con un ateo y decía, es un miedo de mentira porque su miedo es, ¿y si existiera un Dios? Uh-huh. ¿Ves? So, tenemos que entender ese miedo real y ese tal vez miedo o temor verdadero de este contraste. Entonces, Adán tuvo miedo a la confrontación de Dios. ¿Ves? Ajá. Porque él sabía y encontraba que había fallado, que había faltado. Pero nuestro temor es no perder a Dios. No perder a Dios, tremendo. So, tengo aquí un highlighter, ¿verdad? Un highlighter de lo que un primer capítulo, y es que no permitas que la situación que estás viviendo, que es lo que acabamos de hablar ahora, te lleve a esconderte de Dios y de su propósito, sino más bien corre hacia Él. Corre hacia Él, no de Él, sino hacia Él. Él. Exacto, y ese es el propósito de ese primer capítulo, no correr de Dios, sino correr hacia Dios. Como dice Colosenses ahí en el capítulo 3, versículo 3, nuestras vidas están escondidas en Dios. Somos de Dios y nuestras vidas deben estar escondidas en Dios. Y por eso es que escondidos en Dios y escondidos de Dios son dos cosas diferentes. Muchas personas pecan y en vez de esconderse en Dios para poder sobrepasar esa situación, se esconden de Dios. Y en la motivación de ese primer capítulo, sobre todo yo a lo último de cada capítulo dejo un verso bíblico que inspira y motiva, porque todo es por la Biblia. Exacto. Que inspira y motiva a, tú sabes, tener un versículo bíblico ahí que nos lleve a poder reivindicarnos en Dios. Amén. Yo creo que si eso, ¿verdad? Ese pensamiento lo colocamos en Manhattan allí, y yo creo que muchas personas pueden despertar, porque vemos un mundo hoy mismo donde están corriendo lejos de Dios y no hacia Dios. Entonces, tenemos que hacer un despertar como que cuando va a un highway que dice, pues, wrong way, respira para que te metas por donde. Sí. Capítulo 2, Reinaldo, mide tu miedo. Mide tu miedo. O sea, creo que uno de mis favoritos.
Ahí habla en 1 Samuel capítulo 17 acerca del pueblo de Israel cuando está enfrentándose a Goliat. Estas personas, el miedo los llevó a minimizarse. Entonces, ellos no midieron su miedo. Dice la Biblia que tuvieron gran temor. Entonces, la idea de esto es que a veces nosotros, como dije del estudio, de que a veces nosotros ponemos las cosas más grandes de lo que son. Y esto les trajo una situación de que se quedaron estancados 40 días. 40 noches que tenían ese gigante ahí. ¿Por qué? Porque para ellos la estatura de Goliat era más grande que la estatura de su Dios, o que el tamaño de Dios. Obviamente, diciendo esto de una forma que se entienda. Entonces, cuando nosotros olvidamos la presencia de Dios, comenzamos a ¿qué? A resaltar la presencia de los miedos o de los temores que tenemos de frente. Entonces, cuando yo no mido, cuando mi miedo es abundante, porque ese texto nació de tuvieron gran temor, algo grande, pero ellos no sabían cuán grande era su miedo. Entonces, esa idea está ahí en nosotros. ¿Cuántas veces Dios le dio victoria a esa gente? ¿Cuántas veces Dios le demostró lo que era capaz de hacer entre otras naciones que ellos vencieron? Esa no es la primera victoria que ellos tienen. Tienen muchas victorias, pero ahora este gigante que era grande los atemorizó, los estancó 40 días. Imagínate la calidad de vida de estas personas. ¿Cuántas trasnoches tuvieron? ¿Cuántos días que no comieron? ¿Cuántas veces lo único que querían era estar encerrados dentro de sus tiendas? No había paz. Si ese miedo. Porque el miedo roba la paz. Y el miedo te lleva a esa clase de estilo de vida. Muchas personas que se encuentran con un gigante de frente, le ha robado, personas que no duermen, porque tienen ataques de pánico, porque tienen un gigante de frente que les grita. Y ahí es donde yo digo que el miedo es como el gigante Goliat, que solamente grita y te gritan mentiras. Y esa mentira que el miedo te grita te hace olvidar las verdades de Dios. Ahora viene un David que dice, no, el miedo no se vence así. Yo vengo contra ti en el nombre. ¿Ves? Porque el miedo puede ser quizás más grande que tú, pero no puede ser más grande que Dios. Qué lindo. Entonces aquí marqué algo muy bonito que decía: cuando el temor es mayor que nuestra fe, permaneceremos fuera de nuestra posición. Entonces el miedo lo llevó. Eran guerreros, pero estos guerreros no estaban en la línea de batalla. Exacto. El único que se puso en línea de batalla con fe fue David. Entonces por eso dije que cuando nuestro miedo es mayor que nuestra fe, vamos a estar fuera de nuestra posición. Por el hecho de que hay personas que están fuera de posición porque no tienen fe. Ellos creen que lo que están diferente no lo van a poder vencer, pero la fe te lleva a posicionarte. ¿Qué dice la Biblia? David corrió la línea de batalla. Se posicionó porque dijo, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese correr muestra una confianza. ¿Entiendes? Y aquí podemos decir, por ejemplo, si mi hijo, si se monta conmigo en el carro, él va a estar sin miedo porque él sabe que papá está guiando. Ajá. Ahora, si lo lleva un extraño, él no va a tener la misma confianza. Es así. So, vamos a ver nuestras batallas entendiendo, ok, mide tu problema si quieres, pero cuando tú sepas cuán grande es Dios, es insignificante lo grande que son los problemas. Claro. Amén. Qué lindo. Así que vamos al tercer capítulo que dice hundidos. Hundidos, ahí hablo de Pedro. Pedro cuando va caminando por encima de las aguas, va andando en confianza, pero dice la Biblia que tuvo miedo de los vientos, tuvo miedo de la tormenta y se hundió. Y el miedo nos hunde. Y cuando nota que las personas que siempre andan en esa desespero, en depresión, cuando tú le preguntas qué es lo que siente, dicen, siento que me estoy ahogando. Sí, es verdad. Y hay personas que se están ahogando no en el mal, se están ahogando en el miedo, en sus temores, se están ahogando en diferentes situaciones que están viviendo. Y a veces el miedo es tan paralizante. Entonces, no sé qué hacer, me estoy ahogando. Y el miedo, la trampa del miedo te lleva a quitar la mirada de Jesús. ¿Ves? Tú no sabes lo que eres capaz de hacer cuando tú pones tu mirada en Jesús. Más sin embargo, cuando tú quitas la mirada de Él, ¿qué hay? Nos hundimos en el mal de la desesperación, nos hundimos en el mal del miedo, en el mal del temor. Entonces, hay personas que se están hundiendo. Y ahí hablo de Jesús como un salvavidas. Jesús es ese salvavidas que fue como fue donde Pedro lo rescató. Jesús es ese salvavidas que en medio de las situaciones que tú puedes estar viviendo, te puede rescatar. No importa cuán hundido tú te sientas, no importa cómo tú estás experimentando ese mal de emociones, Dios te puede rescatar porque Dios es un salvavidas. Qué lindo. Eso es bonito y tenemos que entender eso, como dijimos. Entender que no importando, ¿verdad?,
donde no podamos hundir, entender que hay alguien que nos puede Un rescatar. salvavidas, Jesús. Capítulo 4. ¿Con quién andas? ¿Con quién anda? Ese capítulo nos lleva a reconocer que, en palabras sencillas, no podemos andar de la mano del miedo y de la mano de Dios. Qué lindo. Hay que identificar con quién yo ando. Porque caminar con Dios es un desafío. Eso es amén. Caminar con Dios es un desafío, pero es un caminar de fe. Abraham, que ahí cuando comienzo, Abraham salió de su tierra, de su parentela, sin saber a dónde iba, pero sabía con quién andaba. Qué lindo. Ve, Dios llama a Abraham en un caminar de fe. Sal de tu tierra, de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Él no sabía para dónde iba, pero sí sabía con quién andaba. Entonces, el miedo muchas veces te lleva a ignorar la presencia de Dios y a resaltar la presencia del miedo. O sea, no podemos andar con miedo y decir que andamos con Dios, porque el perfecto amor echa fuera el temor. El temor, sí. Y quien anda con Dios no puede andar en temor. Es por eso que muchas veces consecutivamente Dios le dijo a muchas de las personas que Él llamó, no tengan miedo. A Jeremías 1:8, no tengan miedo delante de ellos porque yo voy a estar contigo. También tenemos en el capítulo número 1 de Josué, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera. ¿Sabes? Estará contigo. ¿Cómo Josué pudo desafiar, esos gigantes, esas situaciones que tuvo de frente? Porque sabía quién andaba con él. ¿Con quién tú andas? Porque si tú andas con miedo, cuando tú sabes que tú andas con miedo, tú no tienes herramientas para poder vencer lo que tienes de frente. Pero cuando tú sabes que andas con Dios, Dios le dijo a Jeremías, eso me gusta, no tengas miedo delante de ellos, no tengas temor delante de nadie, porque yo voy a estar contigo. Entonces, prácticamente ese capítulo con quien tú andas es reflexionar. Verdaderamente vale la pena andar con miedo. Cuando yo ando con miedo, ando sin ver esperanza, sin ver salida, pero cuando yo ando con Dios, cuando yo ando con la presencia de Dios, entonces es como que diferenciar con quién tú andas. ¿Andas con el miedo o andas con Dios? Si andas con Dios, tú vas a echar para adelante sin miedo. Eso es buena palabra, ¿verdad? Que debemos llevarnos, reflexionar. Y me gustó mucho este capítulo, el título, porque una de las cosas que me ayudó a mí a mantenerme, ¿verdad?, buscando al Señor, era hacer ese contraste. Yo decía, yo tal vez en el mundo cogía confianza para ir a diferentes sitios porque yo sabía con quién andaba. Ajá. Entonces, ahora en el camino de Dios, yo voy a meter más ímpetu porque yo sé quién está conmigo, ¿ves? Ajá. Y es algo que cuando lo ponemos así un poco jocoso, pero lo utilizo con mis amigos y eso, para decirle, aquí en el mundo tú metías mano porque pero ahora andamos con el verdadero. Exacto. Amén. Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés dijo, ¿en quién, nombre de quién? Dios le dijo, tranquilo. Dile que yo soy. Yo soy. Y yo estaré contigo. Y la señal será que tú irás y vendrás a adorarme en este monte, ¿sabes? Pero no es quién eres, Moisés, es con quién tú andas. Amén. Es lo más importante. Entonces aquí tenemos, cuando nosotros comenzamos a enfocarnos en la presencia de los gigantes que tenemos de frente, comenzamos a olvidar la presencia del Dios Altísimo que nos acompaña. Sí, porque a veces nosotros nos fijamos en lo que está de frente. Sí. Y es un gigante. Y mira lo que puse ahí. Por eso que eso fue algo que me gustó. Porque es que hay un gigante, pero nuestro Dios es altísimo. ¿Y qué significa altísimo? Que por encima de él no hay nadie. O sea, tu gigante es gigante, pero tu Dios es altísimo. Es el Dios altísimo. La Biblia dice, lo llama como el altísimo. Entonces, a veces nos fijamos más. Hay un gigante, pero tu Dios es altísimo. Y lo vio Isaías capítulo 6, un trono alto y sublime. Entonces, nuestro Dios es alto. Y dice la Biblia también, el salmista dijo, 138, dice que Jehová es excelso. ¿Ve? Entonces, por encima de él no hay nadie. Entonces, concéntrate en lo grande que es tu Dios. Y cuando tú te concentras, pero para ti, porque no negamos la realidad de que el gigante es gigante, pero no más grande que Dios. No más grande que Dios. Qué lindo. Capítulo 5. Bajo sus alas. Debajo de sus alas estamos seguros. Salmo 91. Creo que eso es un salmo que todo el mundo se sabe de memoria, pero a veces como que lo olvidamos. O sea, cuando los pájaros, lo vemos en la naturaleza, nosotros vemos cómo los pájaros cubren a sus hijos, a los pollitos y etcétera, bajo la cubierta de sus alas, para que no se mojen, para cuidarlos del frío, para protegerlos, ¿verdad? Amén. Entonces, de esa misma manera, esa analogía que usa la Biblia en el Salmo 91 nos está diciendo, párate, Dios te cuida bajo sus alas. Amén. Y dice, y que debajo de sus alas estaremos seguros.
cubierta y alargue su verdad. Está diciendo, no podemos tener terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que en medio de la noche destruya. Nada de eso podemos temer. ¿Por qué? Porque yo estoy bajo sus alas. Yo estoy bajo las cubiertas. Cuando tú te lees el libro de Éxodo, Dios le dice que Él los sacó bajo alas de águila de Egipto. Los sacó bajo alas de águila y los cubrió. O sea, esas alas de Dios, ¿qué muestran? Cobertura. Muestran la protección de Dios. Y de esa manera, cuando yo sé, párate, yo tengo a alguien que me cubre. Porque eso es lo que quiere decir la ala. Cubierto, estoy cubierto. O sea, cuando yo estoy descubierto, tengo miedo. Porque no sé cómo protegerme. Pero cuando tú sabes que yo estoy bajo sus alas, yo tengo una confianza. Y es el salmista, está hablando de confianza. Y no está ignorando las saetas. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. ¿Por qué él dice todo eso? Estoy seguro bajo las alas de Dios. Qué lindo. Entonces podemos decir que tal vez el miedo es ausencia de la cobertura de Dios, o tal vez Dios está presente. Ausencia mental, no estoy consciente. Exacto, tal vez Dios está presente, pero no lo vemos de esa manera. Sí. Y es lindo. Entonces aquí tenemos, pero ¿por qué si tenemos docenas de promesas? Me gustó esto mucho. Acerca de la cobertura de Dios, muchos siguen sucumbiendo en la trampa del miedo. Entonces más adelante dice, sencillamente por el miedo oscurece nuestra mente. El miedo oscurece nuestra mente y nos hace olvidar las tantas promesas. Salmo capítulo 17, versículo 8, Salmo 36, versículo 7, Salmo 57, versículo 1, 61, versículo 4, 63, versículo 7. Son temas que hablan ahí de la cobertura de las alas de Dios. Literalmente esos salmos. Y entre otros que hablan de que yo estaré contigo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Un montón de salmos, un montón de promesas que nos dicen Dios estará contigo. Entonces, si tenemos decenas de promesas, ¿por qué nosotros andamos con miedo? Sencillamente porque el miedo, ¿qué hace? Oscurece nuestra mente. Y una mente oscura, cuando tú estás, si yo apago la luz aquí, no se va a ver nada. Sencillamente, cuando las personas tienen su mente oscurecida, no ven las promesas de Dios. No reflexionan en las promesas de Dios. Y no atienden a las promesas de Dios. Y de esa manera, el miedo oscurece tu mente y no te lleva a tú. Párate, no. Dios dice que debajo de sus alas estaré seguro. Voy a caminar. La Biblia dice que Él me va a proteger como la gallina cubre sus polluelos. Yo voy a caminar. Ve, y entre otros salmos y entre otras palabras que me hacen ver, párate, no hay, si en Dios hay seguridad, porque yo tengo que tener miedo. Cuando conocemos sus promesas, el miedo nos hará entrada. Tú sabes que me venía a la mente, Rey, cuando leía ese tema, y es ese momento en que Jesús dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? O sea, es un texto que para mí me ayuda mucho porque yo digo, wow, me identifico con Jesús. Ahora, no tenemos duda de que Dios estaba ahí. Pero en su humanidad Jesús decía, Padre, ¿por qué me das desamparado? Pero a causa de, no profundizar ahí, pero es para que veamos ese lado humano de Jesús. Exacto. Que nos dice, bueno, Jesús estuvo ahí, pues Él me va a ayudar ahora. Amén. Yo estoy. Amén. Capítulo 6. Enciende la luz. Enciende la luz. ¿Sabes que ahí yo cuento la anécdota o la parte de la biografía de Thomas Edison? Sí. Creo que es su fecha de nacimiento, 1847. Y una de las cosas es que este hombre fue quien inventó la bombilla de luz. La bombilla de luz, pero lo interesante en esta historia de él que me interesó, por eso la usé ahí, su biografía aparte, es que él le tenía miedo a la oscuridad. Y el miedo a la oscuridad fue lo que lo llevó a la invención de la bombilla de luz. A ver, enciende tu luz. ¿Sabes? Los miedos no se vencen si nosotros nos mantenemos de la oscuridad. Amén. Los miedos se vencen encendiendo la luz. Thomas Edison le tenía miedo a la oscuridad, pero no se quedó en la oscuridad. Él inventó un aparato, en este caso la bombilla de luz, que cambió el mundo entero. ¿Sabes? Un invento increíble. Entonces, pero ¿qué lo llevó a esto? Sus miedos. ¿Sabes? Los miedos no te pueden estancar, sino que te deben llevarte a desarrollar cosas que te puedan funcionar. ¿Para qué? Para poder sobresalir de esa situación. La luz que nosotros tenemos es la que dice la Biblia. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sí, y otra luz que está en Juan capítulo 8, versículo 12 es la luz del mundo. Sí, yo soy la luz del mundo. Entonces, personas que andan en miedo es que porque quizás la luz de Cristo no le está alumbrando. Cuando tú sabes que Jesús te está alumbrando, cuando tú sabes que la luz de la palabra te está alumbrando, usted va a andar en un camino seguro. O sea, porque yo digo en ese capítulo, enciende la luz, porque tú tienes que buscar la luz de la palabra, buscar la luz de Cristo, y Cristo te va a alumbrar en cualquier oscuridad. ¿Qué dice la Biblia?
El salmista dijo, busqué a Jehová, ¿verdad? Y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Entonces, cuando tú te acercas a Dios, Dios te alumbra con su luz y esa luz te hace sentir confianza y las tinieblas se disipan. Sí. La Biblia dice que las tinieblas no prevalecen contra la luz. Entonces, cuando tú andas con la luz de Cristo, cuando tú enciendes la luz en tu vida, encender la luz en tu vida es tener presente la luz de Cristo, tener presente la luz de la palabra. Las tinieblas no van a prevalecer contra ti de ninguna manera. Qué lindo. Y aquí marcamos ¿verdad? Esta parte que dice, en las sombras de la vida y de un mundo lleno de tinieblas, nuestro deber es encender la luz de Dios en nuestras vidas. Ese es nuestro deber. El mundo necesita entender que en medio, ¿verdad?, de que el príncipe de las potestades del aire, el príncipe de las tinieblas, Satanás, ha oscurecido la mente de las personas. El mundo necesita la luz de Cristo. Amén. Y ahí yo resalto eso, que el mundo necesita la luz de Jesús. Y cuando nosotros tenemos claro, ¿verdad?, lo que es la luz de Cristo en nuestras vidas, nosotros podemos triunfar y vencer en cualquier tipo de oscuridad que nos toque enfrentar. Sí, Señor. Aquí pasamos al capítulo 7. Me gustó mucho. Ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo. Mira, eso está tremendo, porque ahí yo hablo acerca de que cuando el miedo es constante en nuestras vidas, nos volvemos esclavos. Y un esclavo es alguien que pierde, ¿verdad?, la autoridad sobre su vida porque otra persona la está manejando, la está controlando. Leí en un libro que lo puse ahí, la historia de unas personas que fueron a Asia. Y estando en los mercados de Asia, pasaron por una señora que vendía pájaros. No vendía pájaros. Ella tenía pájaros en una jaula y el calma, según el budismo enseña que si tú le veras un pájaro, el calma te llega. Un calma bueno. Yo no creo ni en el budismo ni en el calma, pero esa es la idea de ellos. ¿Qué pasa? Que el hombre, cuando llega allí, ve que otras personas están pagándose moneda. Una moneda, tú liberas un pájaro. Y tú liberaste un pájaro y recibes calma. Supuestamente. ¿Qué pasa? Que el hombre, al ver todos esos pájaros encerrados en la jaula, tuvo como pena. Y le dio un montón de billetes con cara sonriente a la señora. Libera todos los pájaros, no uno, libéralos todos de cantazo. La señora abrió la jaula y liberó todos los pájaros. Y él se sintió con su esposa, wow, liberé todos estos pájaros, me siento bien. Y se fue a seguir comprando cosas. Cuando él viró para atrás, volvió por el mismo camino. ¿Adivina qué? Que la viejita seguía vendiendo pájaros. Los mismos pájaros que había soltado, miraron. Ella los entrenó a que salieran de la jaula y volvieran otra vez a la jaula. Los pájaros estaban entrenados para salir de la jaula, tener libertad por un cierto tiempo y volver otra vez a su jaula. Entonces muchos son esclavos. Claro. Y muchas personas, Pablo dice que nosotros tenemos que permanecer con la libertad en que Cristo nos hizo libre. Sí, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre en Gálatas 5:1. Hay personas que son esclavos literalmente del miedo. Ellos no tienen cadenas. Y cuando tú ves la verdad, la emancipación de la libertad que se peleó aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Fue para eso, para que nadie fuera esclavo de nadie, para que nadie tuviera esclavo. Y eso se peleó aquí en Estados Unidos. Creo que fue Abraham Lincoln que peleó todo eso. Entonces, todas estas cosas nos traen a nosotros un entendimiento de la palabra que nos llevan a nosotros a reflexionar. Párate, yo no puedo ser esclavo. Y ahí yo digo que ya no soy un esclavo del temor, no simplemente es la letra de una alabanza. Debe ser la realidad de nuestra vida. Yo no soy esclavo de nadie. Sí, señor. O sea, yo le sirvo a Cristo. Si Cristo me libertó, ¿por qué entonces yo voy a ser esclavo del temor? Y eso es importante, Rey, porque hay personas que son esclavos por obligación y otros esclavos por elección. Y yo había leído una historia, no me acuerdo ahora, pero enseñaba una historia de un esclavo que su amo le dio la oportunidad de irse. Sí. Y él dijo, yo elijo ser tu esclavo porque yo no sé qué más hacer. Wow. ¿Entiendes? Que es básicamente lo que dijiste con los pájaros, pero una persona. Y es terrible. Entonces aquí tenemos, yo siempre he tenido presente que Dios ha permitido que cada persona venga a la tierra con un propósito. Pero también he sido testigo de que muchas personas han vivido por debajo de su potencial debido a que sienten miedo. El miedo en ellos actúa como un grillete invisible que limita su potencial. Exacto, sí, porque cuando nosotros vemos los esclavos que los amarran con grilletes, no pueden tener esa libertad que ellos quisieran tener, ¿verdad? Porque están limitados, esa es la palabra, están limitados, y por estar limitados no cumplen lo que quizás pudieran hacer.
Entonces, muchas personas que quizás tienen un potencial de cantar, de tocar, pero por miedo, el miedo les permite llegar hasta cierta etapa de su vida y viven por debajo de su potencial. Dios no nos llamó a que nosotros viviéramos por debajo de tu potencial, ¿ves? Sino que tú vivas con el potencial que Él ha puesto en nosotros, porque todo viene de Dios. Entonces, personas que el miedo lo está limitando, lo está estancando y le está impidiendo avanzar de la manera en que Dios quiere. Por eso, Luis, es importante que entendamos, como dije, ¿verdad? La canción, ya no soy un esclavo del temor, no es una canción, tiene que ser un estilo de vida en nuestra vida. Porque ahí es donde Pablo dice, vivan con la libertad en que Cristo los hizo libres y no estén sujetos otra vez al yugo de esclavitud. O sea, yo no puedo estar otra vez sujeto a lo que ya Dios me libertó. Y dice Juan 8, si Él lo libertare, será verdaderamente libre. Mira qué cosa que la palabra nos dice, no tengas un más alto concepto de ti. Pero tener un alto concepto es un problema, pero tenerlo por debajo es malo también. Tienes que coger lo que Dios te dio. Ajá. Y a eso básicamente es lo que el último capítulo nos dice, Rey. Capítulo 8, último capítulo. Yo creo que es excelente tema porque nos hablaste, ¿verdad? De la causa y ahora nos vas a dar tal vez una herramienta. O sea, ¿qué vas a utilizar? Y ese lleva por el título, el capítulo 8, Dios te dio. Con el poder de Dios en nosotros, no podemos temer a los males que están rodeándonos. Eso lo dijo un escritor llamado de apellido Kroll. Entonces, entonces él cita eso y es importante ver lo que Timoteo recibe por consejo del apóstol Pablo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, dominio propio. ¿Ve? Entonces yo toco ese capítulo con ese versículo porque debemos de entender qué Dios nos dio y qué Dios no nos dio. Por eso yo toco ahí, Dios te dio. ¿Qué Dios te dio? Valentía, te dio poder, te dio autoridad, pero Dios no te dio el miedo. O sea, es la diferencia, lo que quiere hacer un contraste de lo que Dios sí te dio, que a veces estamos muy concentrados en lo que Dios no nos dio. Y somos nosotros mismos los que andamos cargados porque no tenemos conciencia de que, párate, a mí Dios no me dio esto. Y como dice el escritor, ¿verdad?, de Hebreo, que nos despojemos de todo peso, ¿verdad?, y del pecado para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces hay personas que el miedo está en su bagaje y el miedo pesa. Porque el miedo me lleva a analizar muchas cosas, el miedo me lleva a sobrecargarme. Hay personas cargadas. ¿Por qué? Porque viven frustradas, viven desesperadas, viven sin tranquilidad. El miedo es una cosa, por eso es una trampa. Es una trampa. El miedo pesa. Entonces, Dios quería enseñar a Timoteo, tú vas a enfrentar momentos difíciles, tú vas a enfrentar momentos duros, pero tú tienes que tener valor y entender que Dios te dio amor. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Te dio amor, no te dio espíritu de cobardía, sino amor. Te dio poder. Poder es algo sobrenatural, ¿verdad? Esa dinámica, esa energía. Dios te dio una energía, Dios te dio la capacidad para que tú puedas. Y dominio propio. Eres tú quien decide lo que vas a hacer. ¿Sabes? Yo puedo permitir que las aguas del miedo apaguen el fuego que se debe de avivar en mí, o vivir como un cristiano frío que simplemente canto a Dios los domingos y sigo con el mismo miedo. ¿Me entiendes? Entonces, debemos de decidir para ti. Dios no me dio eso. Yo sé lo que Dios me dio. Dios me dio amor, Dios me dio la salvación, Dios me dio esto, pero a mí no, la Biblia no dice Dios te dio miedo. Y entonces por eso es Dios te dio. Que reconozcamos y tengamos presente, Luis, lo que Dios sí nos dio y desechemos lo que Dios no nos dio. Y eso es básicamente lo que marqué aquí, que dice, debemos vivir aferrados de las cosas que Dios sí nos dio y renunciar completamente importante a lo que no viene de Él. ¿Por qué completamente? Porque una sola cosa, Rey, que nosotros obtengamos que Dios nos dio puede echar a perder todo. Y es prácticamente eso prácticamente es lo que yo quiero enseñar en ese capítulo. Renuncia a todo lo que Dios no te dio, pero agárrate de todo. Son malas. Cuando tú vieras el mismo capítulo 3 del libro de Génesis, la serpiente llevó a Adán y a Eva a concentrarse en algo que no era, porque no, eran más cosas las que ellos tenían que las que le faltaban. Exacto. A ellos no les faltaba nada, prácticamente no les faltaba nada, pero Satanás los llevó a concentrarse en eso. ¿Y por qué Dios, que te había dicho que habíamos estudiado ese verso, lo estaba estudiando y yo te dije, pero ¿y por qué Elohim les dijo que no comieran de ese árbol? Pero ¿qué son más las cosas las que tú tienes que las que tú no tienes? Y no tienes necesidad de nada. Entonces, a veces nos concentramos más en las cosas que Dios no nos dio, en lo que no viene de parte de Dios. Y eso, pues, nos atrasa, Luis. Amén.
Rey, gracias por esta oportunidad, ¿verdad? De ser parte, ¿verdad? Y gracias por lo que hace, porque sabemos que muchas almas van a ser edificadas por este libro y muchos más que van a nacer. Pero yo creo que hoy precisamente necesitábamos una herramienta que nos avise a nosotros y al mundo de que el miedo es una trampa. Una trampa. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque como siempre digo, son libros que aunque yo los escribo, la autoría pertenece a Dios. Porque Él que me da la inspiración y todo es de la Biblia, ¿sabes? Hay por ahí muchos versos bíblicos, si tú lo ves, tiene muchos versos bíblicos. Y lo único que esperamos a través de los libros, ya sea el tercero, aunque el primero pues hubo dificultades con la editorial, ¿verdad? Situaciones entendibles, que quizás pues salga ya pronto. Y los demás que vienen. Me gusta escribir, me gusta poder expresarme a través de la literatura y de escribir y todo. Y la intención sobre todo es poder edificar. Y sé que ese libro es un libro de, como tiene 75 páginas, va a ser de mucha bendición. De mucha bendición y esperamos eso. Ya la próxima semana, si Dios lo permite, ya va a estar disponible en digital y también en tapa blanda. Así que invitamos a todas esas personas que nos están viendo de que si va a regalar algo, invitemos a los padres, ¿verdad? Rey, si va a regalar algo y regale esto, ¿verdad? Y esto son cosas que pueden pasar 15, 20 años. Y yo estoy seguro que tal vez tu hijo, tu esposo, tu esposa, cuando vea esto, se va a acordar no tan solo de sus miedos pasados, sino de lo que lo ayudó a él poder vencer esos miedos. Así que, Rey, gracias por, ¿verdad?, estar aquí. Gracias por esta pieza preciosa. Sabemos que nos vamos a gozar. Amén. Hacia adelante. Gracias a ti, Luis. Gracias a todos. Esperamos que, ¿verdad?, a través de Amazon, ahí pueda conseguirlo en digital, lo puede conseguir en físico. Y sobre todo que sea de bendición. Está el otro libro, ¿verdad?, que también está disponible en digital. ¿Ahora qué? Para esas personas que no saben qué hacer después de un error, ahí está ese libro y los muchos más que vienen, que estamos trabajando para la gloria del Señor. Creo que es importante sacar a la gente un poco de las redes y que vuelvan a la literatura, a los libros, que vuelvan a ver la importancia de estar metidos en los libros, porque el mundo no está esclavizando a la gente en la social media, ¿no? Entonces, esa es la intención de que la gente, voy a sacar un tiempo de lectura, herramientas que me funcionen en estos momentos de desespero, y eso es lo que queremos hacer. Así que sea de mucha bendición y gracias por estar aquí. Contenido que edifica, así que vamos hacia adelante y recuerde que el miedo paraliza, pero la fe moviliza. Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga.